Buenas tardes, estamos desde el Instituto de Cultura transmitiendo el 15º Foro Anual de Filosofía Stoa, Peste y Jardín. En el día de ayer iniciamos con la lección inaugural y ya la primera actividad artística, un performance que se hizo desde Argentina. En el Foro de Filosofía Stoa, uno de nuestros principios es relacionar la filosofía con la no filosofía, relacionar la filosofía con el arte, por ejemplo. Desde el primer Foro de Filosofía Stoa, el vínculo con el arte ha sido fundamental, porque el arte es capaz de decir lo que la razón no alcanza. Y de cierta manera, entonces, cuando la filosofía toca esos límites y esos bordes, esa frontera, pues adquiere entonces la parte que le falta a la filosofía. Esa otra parte que está dotada de signos, de lo simbólico, de la imagen, del ritmo, de lo dionisíaco, de todo aquello que escapa y que también perturba la razón y que nosotros solemos llamar arte. Y entre estas artes, pues en el Foro Anual de Filosofía Stoa, el teatro ha sido una constante, una permanencia. Hace 2 años tuvimos a Claudio Garófalo, que lo ven ustedes en la parte izquierda abajo de la pantalla, trajo el grupo Tejido Abierto de Argentina, trajo la obra El Trinche, y ahora lo tenemos de nuevo y tenemos también al director Jorge Eines en la parte derecha de la pantalla, la parte inferior de la pantalla, director de este proyecto, que es un proyecto tanto de montaje teatral como un proyecto pedagógico inusitado, del que también podremos hablar. Y para el día de hoy, pues el Foro Stoa se propuso invitarlos e invitarlas también a las actrices para que viéramos vía online este montaje de Macbeth, un montaje que se atreve con los medios virtuales que en un principio de la pandemia causaron tantas preguntas, problematizaron el hecho teatral, la circunstancia que su compatriota Jorge Dubati había planteado alguna vez en ese conflicto que íbamos a atravesar entre el convivio y el tecnovivio. Es decir, no era lo mismo estar en una sala de teatro, en el contacto directo con el público, no era lo mismo sentir la presencia cálida de los gestos, los aplausos, las respiraciones, el contacto con el público, la posibilidad de ver una obra desde las butacas, desde el mismo momento en que la encerrona en la que nos vimos abocados nos puso en este desafío, y sobre todo para el teatro, que es un arte vivo, donde la presencia del cuerpo y la presencia de los actores y del público se interrelacionan de una manera mágica. Y entonces, pues no estaba de más que los teatreros aceptaran este desafío, porque creo que una de las artes que más acepta desafíos frente a las contingencias del mundo real es el teatro. Realmente se está atreviendo a dar pasos increíbles, como lo acabamos de ver en esta obra Macbeth de Tejido Abierto, que también tiene pues su sede en Perú. Entonces saludo también a Rocío, que hace parte pues de este clan, y saludo a todos los integrantes, saludo a Susana, saludo a Eliana, saludo a Claudio, saludo a Benjamín y saludo a Jorge, y nos reunimos muchos países acá, pues
Ustedes decían que nos reuníamos varios países, estaría que Chile, Perú, Argentina, España y Colombia, ¿sí? Bueno, entonces vamos a comenzar entonces esta conversación y voy a darle la palabra a Jorge Eines, director del proyecto de tejido abierto y de toda esta loca pedagogía que nos propone, y para que les dé el contexto también a ustedes sobre esta obra Macbeth. Y el interés nuestro sobre todo es conectarla con el tema peste y jardín, que anticipo, siguiendo como la línea de la conversación que tuvimos ayer y de la lección inaugural, la peste también designa el jardín, ¿sí? La peste también designa el jardín, perdón, la peste, discúlpenme, este aparato me perturbó, la peste también designa el poder, ¿sí? Y es obvio en esta obra, obvio no, pero es bastante latente la presencia del poder y de la locura en esta obra. Entonces, mientras que el jardín es eso que justamente hacen ustedes, que hacemos todos los que buscamos un espacio de creación, un intervalo en el tiempo, un intervalo creador. Entonces vamos con Jorge. Bienvenido Jorge y bienvenido todo el grupo a el 15º Foro Anual de Filosofía Estoa. Bienvenidos, aunque sea virtualmente, al Carmen de Viboral. Gracias. Carmen de Viboral es para mí un reducto de especial significación. He tenido muchas experiencias en Carmen de Viboral, varios espectáculos que he dirigido, he tenido la suerte de estar ahí, he dado seminarios, Camber me ha alojado cuantas veces ha podido, con lo cual es bueno estar en Camber de Viboral. En todo caso, que Macbeth aterrice ahora es una consecuencia más del vínculo que yo tengo con Carmen de Viboral, contigo, con Espina, a partir del año pasado cuando estuvimos con el Trinche. Y es interesante que ahora nos juntemos personas de otros países, todos integrados en este proyecto tan extraño que es Tejido Abierto. No casualmente se llama Tejido Abierto, estamos abiertos no solo a la construcción del objeto artístico con un relieve fundamental en la elaboración en cada momento de esa construcción, sino abiertos a que los integrantes sean de diferentes países y que ya leemos 3 Macbeth, uno en Argentina, el primero, el segundo en España, y el tercero ahora en Perú. Y los desarrollos no tienen nada que ver con la copia, sino más bien todo lo contrario. Cada Macbeth expone un desarrollo completamente diferente. Y bueno, esto es de alguna manera lo que nos convoca, ¿no? El vínculo en las diferencias, los lugares de separación entre la peste y el jardín. Para que haya peste tiene que haber jardín, y también todo lo contrario. En el fondo es un alimento mutuo, ¿no? Porque no hay razonamiento que no pase por su contrario. Y no hay opción contradictoria que no se enuncie dialécticamente, aunque Hegel parece no estar de moda. Yo creo que es un buen momento para actualizarlo. La fenomenología del espíritu sigue siendo un libro de cabecera para entender la condición del humano. Y esa condición del humano nos invita, ¿no?, a la dialéctica de los procesos creadores, a la dialéctica de la condición humana y a la dialéctica de los fenómenos de la existencia, que se nutren de pestes y jardines. Y esto es lo que desgraciadamente tenemos, ¿no? Entonces, tengo que soltar la palabra porque tú me diste la palabra y yo me lo creí. Y puedo quedarme con esta palabra 2 horas seguidas. Y me resulta completamente insoportable. Con lo cual sería bueno que la palabra la vayas dando, vayamos abriendo opciones y vayamos conversando de todo aquello que en última instancia no deberíamos decir, pero que vamos a intentar decirlo, ¿no? Para cerrar, yo quiero decir, querido amigo Espina, es que el énfasis entre lo técnico y lo filosófico es lo que da sentido al proyecto Tejido Abierto, es lo que da sentido a la técnica que yo trato de transmitir y es lo que permite que trabajemos la misma obra en cualquier lugar y que salga diferente, porque hay un desarrollo entre lo técnico y lo filosófico que crea un espacio metafísico, espiritual y significativamente especial en cada proyecto. Y eso es, en última instancia, seguramente lo que a ti te interesa, por lo cual estamos aquí, y seguramente una de las cosas por las cuales vale la pena conversar.
Bien, Jorge. A propósito, entonces, para comenzar la conversación, que dices que Hegel parece no estar de moda y que hay que actualizarlo. Bueno, hay algunos filósofos que hoy en día están volviendo a Hegel. Hace poco una discusión, no una discusión, sino una conversación que escuché en la que todo ese asunto entre Hegel y el idealismo alemán, si era posible intuir el concepto. Pues, entonces algunos de los que estaban en el panorama del hegelianismo, Fichte, Lessing, Schelling, abocaban también por eso, o sea, la intuición sensible de la idea. Bueno, y la idea aquí es el mal, la idea aquí es lo siniestro, la idea aquí es el delirio también. Y a propósito de dialéctica, creo que hay unas contraposiciones muy interesantes ahí, y voy a entonces a entrar con las dos actrices, con Eliana y Susana, porque precisamente en el montaje que que logra entrar en la técnica de la grabación de algo que parecía también no favorecer al teatro, que eran las cámaras, pero que ustedes lo logran de una manera increíble. Esos primeros planos, esos cambios de color, esos gestos que se aproximan en los personajes para, digamos, ver esa alma que repta ahí en esa invasión del mal. Quiero entonces que Eliana y Susana nos hablen entonces de esos personajes y si sienten esa contraposición, si sienten que los dos personajes o los más que también aparecen ahí entran en contraposición, sobre todo pues teniendo en cuenta que hay unos personajes que son ya conocidos de la obra de Macbeth, ¿sí? Que son pues el rey Macbeth y bueno, Duncan, bueno, pero también Lady Macbeth, etcétera. Entonces, empecemos con Susana. Bueno, que no trabajan ahora. yo tengo que decir que yo soy actriz en la obra. Las dos actrices son peruanas, son Eliana y Vera Castaño, si no me equivoco. Vera Castaño es la otra actriz. Entonces, estoy invitada porque trabajo con Jorge y con Claudio y me estoy formando con ellos y bueno, porque conozco el trabajo de tejido abierto bastante bien. Entonces, yo no soy actriz de la obra, pero sí que me formo con Jorge y bueno, puedo tener una idea pues del proceso de creación y demás. A mí lo que me ha sorprendido también es la integración no solo de esa cinematografía que es tan teatral, por otro lado, me interesa muchísimo ese cruce de aspectos, ese cruce de técnicas, ¿no? Entonces, como le decía antes a Claudio y a Liana, antes de empezar la conversación, me parece un montaje tremendamente teatral, a pesar de ser un vídeo, ¿no? Y, y me parece un montaje que hablamos de convivio y tecnovivio, pero en el convivio en el que estamos todos compartiendo en el mismo espacio, ahora algo que ahora no podemos hacer del todo, ¿no? O con aforo muy reducido. Y este tecnovídeo que estamos teniendo y que hemos tenido viendo la obra y ahora aquí compartiendo la obra, tengo que decir que a mí también me sorprende tremendamente el poder que tiene. No, es decir, obviamente son cosas diferentes, pero el elemento sensorial de la obra, que a lo mejor estar delante de un actor, cuando se está mirando las manos, cuando se habla de sangre, sobre todo con la sangre, ¿no? Estamos hablando, me estoy refiriendo a ciertas escenas que tienen en común eso. Quiero decir que yo estaba cenando, esto a modo de anécdota, pero también para que se vea a qué me refiero con esto. Yo estaba cenando al ver estas imágenes, en España son las 10:30 de la noche,
estaba viendo la obra por primera vez y se me ha quitado el hambre al ver ciertas imágenes. O sea, esto a modo de anécdota, pero quiero decir, el hecho de que esto sea un tecnovídeo, como lo llamaría Dubati, no quita intensidad, no quita poder a lo que se estaba representando, ¿no? Creo que la cámara es un elemento que quizá en el mundo teatral no se ha explotado lo suficiente, pues porque no es parte de él, en primer lugar. Las obras que se graban desde arriba, desde la grada arriba, y se ve una visión del escenario tal cual. De vez en cuando un cámara más o menos avispado se da cuenta de algo y centra la atención en ese objeto o en ese actor, pero en general son grabaciones para que se vea todo, ¿no? En este caso yo creo, y también Jorge lo podrá decir, y Claudio, y bueno, Benjamín también, que en los seminarios que estamos llevando a cabo como parte de la escuela de Jorge, yo como actriz en formación, nos estamos dando cuenta del poder tan grande que... Poder o quizá posibilidades que tiene el poder trabajar con la cámara, ¿no? Y no solo para el actor, sino también para el formador, para Jorge, Claudio, otros profesores, que en un principio se podrían mostrar de alguna manera reacios a empezar un seminario online, pero que al empezarlo se dan cuenta de que se puede trabajar igual o a veces mejor a través de la cámara con los estudiantes. Entonces, con esto solo me ha llamado la atención no solo pues esos cortes, colores, cambios de perspectiva, videoarte, si es que se puede llamar así, con la mano, con la fruta, con el tomate, ¿no? No sé, es como otro mundo a explorar y otro mundo también para que puede tener las mismas o más interpretaciones que si estuviéramos viendo el escenario enfrente de nosotros. Y le podemos preguntar a Eliana, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Claro. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en todo caso no sé si lo sepan, pero les cuento un poco. Esta obra no estaba pensada en principio para hacerse de manera virtual, ¿no? Esta obra fue pensada para el escenario y así nació el proyecto, ¿no? Entonces, una vez que empezó la pandemia, hubo que tomar esta decisión de virtualizar la obra porque, bueno, había que hacerse por diferentes razones, ¿no? Sin embargo, no voy a negar que cuando esta decisión se tomó, porque claro, no sé si lo mismo les ha pasado en el resto de países, pero cuando se lanza los toques de queda, el encierro y demás, acá en Perú primero eran 2 semanas, y muchos, incluyéndonos a nosotros como grupo, eran, bueno, en 2 semanas nos juntamos y ya vamos 8 meses, ¿no? Encerrados, más o menos. Entonces, cuando ya se decidió que tenía que hacerse de manera virtual, yo a nivel bastante personal sí admito que la frustración se instauró, de hecho, como eso, como una peste, ¿no? Y de alguna manera siento que en las primeras semanas y meses de exploración se filtró en el modo de trabajo esta frustración de no poder estar con el compañero, de no poder verse, de no poder tocarse, ¿no? De no poder experimentar, ¿no? Más toda, valga decir que esta obra, si bien se estrenó en finales de septiembre, meses de octubre, la estamos ensayando, la ensayamos desde marzo, entonces hubo como 6 meses de trabajo, ¿no? Y al inicio la incertidumbre era no solo por toda la situación, sino porque nadie, ni profesores, ni directores, ni actores, entendíamos qué rayos íbamos a hacer con este aparato y esta lejanía y nada, ¿no? Porque además, como siempre digo,
digamos, una cosa es el teatro grabado como registro a lo que estamos medianamente acostumbrados y que tiene otras características y otra conjugación con el público, y otra cosa es el trabajo audiovisual, ¿no? Si hemos podido tener experiencias, no sé, en el cine, en la televisión, entendemos también que es otra dinámica, es otro código. Esto era, si quieren, un híbrido entre las dos cosas, ¿no? No entendíamos bien qué hacer, qué no hacer, si los códigos de pronto eran demasiado para la cámara, ¿no? Pasa al menos acá en Perú mucho de que cuando trabajas cuando haces publicidades, cuando haces cine, tienden a decirte, estás muy teatral, ¿no? No tan grande, más realista. Entonces, lo cual es una molestia todo el tiempo, esta cosa de contener el impulso, contener el cuerpo, verse reducido a este cuadrado, fue súper difícil, no lo voy a negar, ¿no? Y de hecho fue mucho también, y al inicio también, que si bien yo no he pasado por la escuela de Jorge, pero Vera, que hace de Lady Macbeth, y Rocío, la directora, sí, cuando tratábamos de aplicar un poco las teorías, las formas de la técnica de Jorge, la pantalla era también una dificultad, no de la manera como lo estamos llevando ahora en el seminario, que yo estoy como observadora, que creo que también el hecho de que hayan pasado varios meses y que todos estemos un poquito más familiarizados con este aparato, ¿no? Facilita medianamente las cosas. Quiero clarificar algo lo que dice Leana, porque me parece muy interesante que se entienda que la técnica como espacio de trabajo se consolida en un esfuerzo muy grande que hacemos de pasar de la hermenéutica de los textos a la hermenéutica de la realidad, de la experiencia. Ese trabajo, que es un fundamento técnico, nosotros no entendemos primero y luego lo hacemos. Vamos haciendo y a medida que vamos haciendo, vamos entendiendo. El viejo teatro era la hermenéutica de los textos y nosotros intentamos que esa hermenéutica se nutra de la experiencia. En este caso, también se ha nutrido de la cámara. Y yo lo recibo esto. Hemos integrado la cámara como una hermenéutica de la experiencia. Tú sabes que estoy hablando de Heidegger. Bastante me estudió estudiarlo para entenderlo y darme cuenta, ¿no? Cómo esto significa en el lugar del ensayo la aparición de un algo que no está establecido, que estaba instituido y lo quitamos, que reaparece de otra manera en la medida en que las actrices, con la cámara incluida y esa dificultad, construyen una hermenéutica nueva, que no tiene que ver con leímos a Macbeth, entendimos lo que pasa y lo hacemos. Eso no es nuestro trabajo. Perdón, quería aclararlo porque no es casual el Macbeth ese, ¿no? No salió del aire y de poner una cámara frontal. Y totalmente de acuerdo con lo que dice Jorge, porque pasaba mucho que no, al inicio no sabíamos bien cómo desarrollar esto que intuyes del texto, que no hay necesidad de decirlo ni explicarlo, pero que el cuerpo va volcando, pero estaba sola y ni siquiera en un teatro, sino en la sala de mi casa, y era tan, insisto, difícil, frustrante, y de hecho, cuando ya, bueno, en el camino evidentemente fuimos probando ya con cuestiones mucho más técnicas, decidimos como al final trabajar, cada personaje trabajaba con 2 cámaras, cada cámara denotaba un ambiente público y uno privado, entonces tratando de definir un poco los códigos para tratar también de ayudar con la simbología de lo que queríamos también decir con la obra, pero siento que he hablado mucho, vamos a decir, de La Peste, y para mí lo que en el proceso de montaje significó un poco El Jardín fue que a 3 semanas, o sea, cuando ya estaba, digamos, el esqueleto armado, estábamos a 3 semanas de estrenar, casi con lágrimas en los ojos le rogué a Rocío que por favor nos juntemos en vivo y en directo, porque también admito que este proceso, esta forma, generó muchas inseguridades en mi quehacer teatral, ¿no? En mi ser actriz.
me sentía eso, como con mucha duda, muy insegura, no, todo era muy raro. Y le pido por favor juntarnos, ¿no? Sobre todo para trabajar temas más de corporalidad, que como sola no había podido todavía descubrir, ¿no? Me sentía que repetía, y Vera afortunadamente se sumó también. La verdad que ese encuentro entre las tres, donde decidimos, o sea, con todas las medidas del caso, pero decidimos juntarnos cara a cara, donde además decidimos explorar sin pensar que, o sea, la idea de ese ensayo no fue repitamos todo lo que estamos haciendo juntas, sino era más bien anular la materialidad de la cámara y poder volver a vernos, a tocarnos, a juntarnos, a sentirnos. Y perdónenme, ahí sí me pongo, como le decía un poco a Claudio, un poco más ortodoxa, yo sí siento que sí, la cámara puede abrir una serie de posibilidades, como bien decía Susana, para, ¿no?, actores, formadores, pero me parece imposible un proceso de montaje enteramente así, donde la gente no pueda juntarse en algún momento. Hay algo que brinda la cercanía, al menos en el teatro, no voy a hablar por el resto de artes escénicas, pero para el teatro, que si en algún momento no puedes juntarte, por ejemplo, ¿no? Yo veo que en el seminario varios de los compañeros que están justamente en Madrid, si tienen la suerte de juntarse con otros alumnos o con otros profesores, eso ya genera un diálogo, ¿no?, de cuerpos, que la absoluta soledad y la distancia de la cámara jamás van a poder equiparar, por más que uno esté abierto, dado, predispuesto, es como vital para oxigenar. Esa es una cuestión de asepsia, es lo que sentía yo, ¿no? Y ese ensayo para nosotras tres juntas, para mí, principalmente fue eso, ¿no? Fue volver a encontrar oxígeno y despertar cosas que no había manera de que sucedieran, desde esta lejanía, ¿no? El contacto me pareció como vital, ¿no? Creo que eso. Pero eso lo sabíamos, eso es imposible no saberlo. Que la presencialidad genera eso, lo sabíamos. Son siglos de hacer teatro cuando hay actores e individuos presentes. Lo que pasa es que estamos hablando de un nuevo territorio del saber, ¿no? Aprender a entrar por otro lado. Y aprender a entrar por otro lado, lo cual incluye una cámara, como problema, ¿no?, como esta situación, nos ha generado pues algunas conclusiones que a lo mejor son interesantes de reflejar, ¿no? Nadie dice que no tengamos que hacer teatro presencial. Lo que estamos diciendo es que nuestros nuevos territorios del saber, donde estamos aprendiendo a entrar por otro lado, están explotando, están estallando cosas que son muy, muy interesantes y que no habíamos previsto. Y que yo quiero rescatar la opción de esta condición, porque me parece que la tarea en este momento no es llorar sobre la pérdida, sino que en última instancia podamos rescatar algo de una ganancia que en todos los casos aparece o no, pero tiene que ver con la búsqueda, tiene que ver con el amor a la pregunta, tiene que ver con el deseo de trabajar algo que no se sabe y que se va construyendo. Y eso, sin duda alguna, nos une a todos, ¿no? El intento del amor desde el no saber. Sí. Una cosa que quiero retener de todo lo que estoy escuchando, que me parece palpitante, tanto esa entrada en drama de la actriz Eliana, que realmente entra en un conflicto, y a propósito que estamos hablando de conflicto, y lo que tú dices, Jorge, que hay una apuesta por pasar, por recibir lo imprevisto, por pasar una frontera y por atreverse a más que llorar sobre la pérdida, a experimentar algo nuevo, ¿sí? El drama fundamentalmente está en la soledad de la actriz o del actor que está en su apartamento haciendo su trabajo con una cámara, que ha perdido el contacto con el cuerpo, que ha perdido el oxígeno y que entra en una cierta asepsia. Mientras ustedes están en ese proceso, también supongo yo que el director, el que dirige, o los compañeros de trabajo que hacen, digamos, acotaciones técnicas o alguna observación, por ejemplo, como Claudio,
¿Qué pasa cuando sabe que están allá las actrices haciendo su trabajo en soledad, mientras él está también en soledad en su casa esperando, comunicándose tal vez a través de los mismos medios de los que disponemos hoy, chateando, llamadas telefónicas, etcétera? ¿Cómo vas? ¿Me pueden mandar un adelanto? No te lo puedo mandar hasta que no esté, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa cuando ya Claudio ve el trabajo? ¿Qué pasa cuando ve el trabajo? ¿Qué experiencia también siente el que dirige de cierta manera y que ve ahora el trabajo que se ha hecho en soledad y confinado? Bueno, a mí me despierta lo que hicieron Eliana, Vera y Rocío, me despierta una gran admiración porque además del trabajo en soledad que tiene lo suyo, además de encarar esta cosa nueva, yo quiero decir que de este momento de pandemia, este Macbeth es una de las mejores cosas que he visto, porque he visto muchas cosas más eh, eh, común, qué sé yo. Acá he visto un trabajo creativo donde las actrices se han creado espacios, han multiplicado sus almas en cámara y han habitado esos rincones de las habitaciones, han creado fantasmas y con la complejidad además el otro día le preguntaba a Vera con qué cámaras había trabajado y me decía, y con el teléfono, una tablet y el ordenador de mi novio, que me prestó porque el mío no andaba bien. O sea, buscar un novio para poder. Claro. Las cosas que hacemos para encontrar un novio. Claro. No, digo, aparte la complejidad técnica, ¿no? Tres artistas mujeres haciendo esto cada una en su casa. Nosotros vemos Netflix, vemos las series, que para hacer una escena de las que hicieron ellas hay 45 personas detrás de cámara y 45 millones de dólares, ¿no? Y nosotros con la desesperación creativa de la gente de teatro, hacemos con un pedacito de alambre y un palito esto. Digo, claro, eso me despierta una admiración y un respeto por el trabajo de estas artistas, más allá de la obra. Pero además la obra, además lo que hicieron, además de todo lo que sostenían para que la gente no se dé cuenta que no estaban en un castillo, estaban en un castillo, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Claudio? Interpretar, yo trato de transmitirlo porque si no transmito eso estoy jodido, ¿no? Interpretar es una manera de reaccionar contra las limitaciones de la vida. Es una manera de reaccionar contra las limitaciones de la vida. Y estas limitaciones no hace falta que las enumere hoy a la noche. Está claro, la estás enumerando tú, Eliana estuvo todo el tiempo enumerándolas, sabemos cuáles son. Y cuando, confrontamos, nos peleamos contra las limitaciones de la vida, eso lo compensamos mediante la multiplicación de un sentido que aparece justamente porque nos peleamos contra eso. Claro. Justamente porque nos peleamos contra eso. Tú sabes cómo se habló el trinche, mi querido Claudio. En tu casa, ¿de dónde salió ese trinche si no es así? Sin pandemia, pero salió así. Y ahora vamos a hacer el Quijote y va a salir así. Y va a salir así. Porque así somos y así trabajamos y creemos en esto, ¿no? Entonces, hay fundamentos en los cuales nosotros no dejamos esos fundamentos para el final. Creemos que eso es así. Y es cierto, yo quiero reivindicar claramente que en esta confrontación con los problemas de la vida sale o lo peor de nosotros o lo mejor. Desgraciadamente, en la mayor parte de los casos sale lo peor. La angustia, el temor, la incapacidad, el no puedo. Y en muchos otros casos sale lo mejor. Y esa limitación aparece como una confrontación enriquecedora. Y yo creo que en este Macbeth eso se nota. Es muy notorio este fondo filosófico. Jorge, ¿Hola? Bueno, Jorge, ¿quién va a hablar? Yo,
Ricardo dijo eso, pero hay como una especie de problema de sonido por ahí. Hola, sí, se creó un problema de sonido. ¿En este momento me escuchan bien? Ya se Lo del solucionó. fondo No tenés filosófico eco. de Guillermo me pareció que venía de donde fuera. Sino el fondo filosófico, ¿por qué? ¿Por qué? Primero, yo le comento al público que he estado en algunas de las clases de Jorge y veo pues que en el método que se está empleando ahora, pues claro, se están haciendo en Zoom, ¿sí? Pero va más allá de dar clases de teatro, va más allá, va retando a los estudiantes y a las estudiantes a esto que estamos planteando. Yo considero que el jardín ni siquiera es un espacio ideal. Ayer se intentaba decir que era una utopía, no es una utopía, es un espacio real en donde las posibilidades se dan en cada caso y en cada momento, como una situación, como la manera en que nos enfrentamos a la situación. Un remanente negativo, como vos lo mencionás, en Colombia también voceamos, un remanente negativo, como vos lo mencionás, es que podríamos, la actriz podría quedarse paralizada frente a la angustia que le produce eso que se le plantea como un reto y casi como una imposibilidad. Y has hablado todo el tiempo de situaciones que son puramente filosóficas y que tienen que ver exactamente con las actitudes filosóficas. No quedarse paralizado, pasar la frontera, aprender a entrar al otro lado, no llorar sobre la pérdida, establecer siempre un vínculo con tú lo acabas de mencionar, contra la aparición de sentido que no esperábamos, con lo imprevisto, y ese es el reto que tiene que enfrentar la actriz y el actor y nosotros como actrices y actores de la vida, porque como actrices y actores de la vida todo el tiempo estamos frente a eso, o sea, siempre nos da miedo pasar la frontera, no somos capaces de limar el muro, como dice Deleuze, de romper la barrera y atravesar el muro, la pared blanca, como lo dice él, o nos quedamos dando vueltas en los agujeros negros porque nos paralizamos de miedo, pero el arte es capaz de hacer eso, y en este caso el arte teatral, porque si bien es cierto que existe esa soledad, esa incomunicación corporal, también existen los incorpóreos. En filosofía se habla de los incorpóreos, eso viene de Epicuro. El incorpóreo también tiene cuerpo, lo que pasa es que es otro cuerpo, es un cuerpo inmaterial, pero que es capaz de producir en el espectador la emoción que creíamos que le podría faltar al teatro, en este caso, cuando no estamos en convivio. Porque cuando uno ve esta obra, uno no tiene que representar el castillo, ni las brujas, ni la locura. Uno siente, se sobrecoge con lo que está pasando, y entonces si el medio técnico aparece, ya no aparece el teatro haciendo cine, no aparece el teatro haciendo teatro filmado, y ese es el reto técnico, aparece en ese primer plano la actriz de teatro, como decía Eliana, estás haciendo una película, estás filmando una película y el director de cine te dice, no, conténgase, es que el actor de cine no debe expresarse teatralmente. Pero aquí el actor de teatro está realmente siendo la actriz de teatro. Entonces, dejo esa reflexión para que también la piensen ustedes. ¿Sabes por qué, querido Ospina? Porque cada actriz, cada actor, el nombre propio de cada uno, marca un goce individualizado. No somos una estadística. No somos una estadística. Ay, pobres actores con la pandemia. Uno más que está jodido. En la estadística de los jodidos, los actores ocupan un lugar en el rubro de ese que corresponde a los actores jodidos. Esos actores jodidos tienen derecho a un goce individualizado. Y ese goce tiene un nombre, el de cada uno. Y ese nombre de cada uno es un combate. Y ese combate hay quien no lo puede dar y quien sí lo da. Evidentemente, yo estoy aquí
entre otras cosas, porque creo que es factible darlo. Si no, no estaría diciendo lo que estoy diciendo. Y sé que es difícil, pero así lo creo. Hay una anécdota tuya, Jorge, que siempre contás con los actores españoles que decían, actuábamos mejor contra Franco, Ah, claro, famosa. ¿no? No, no es uno, me lo dijo un autor, ¿eh? Claro, Un autor. A los 2 años de estar en España, un autor me dijo, contra Franco actuábamos mejor. claro. Es decir, había una respuesta, ¿no?, que generó Franco, que se perdió. Cuando fue la democracia no había enemigo. Había No una había enemigo. peste que se generaba jardines. Es perfecto, Eso, así claro, eso es. perfecto. Y es Es que es una esto recuperación de lo que están haciendo el elenco de Macbeth, ¿no? Un precioso jardín que habla también de la peste, eh, en medio de la peste real, que es esta. Y si lo quieren, porque hay conocimiento, ¿no? Hay el ensayo, la situación de ensayo implica conocimiento. Y si me lo permiten, el conocimiento tiene una enorme implicación farmacológica. No siempre, pero no saben lo bien que viene. Cuánto tranquiliza, cuánto desangustia, cuánto ayuda. Cuando uno se pone, estudia, conoce, aprende, ensaya, trabaja, eso tiene una enorme implicación farmacológica. Viene tan bien y encima no hay que meterse ninguna grajea, ni ninguna pastilla, ni someterse a ninguna mierda. Eso tiene que ver con algo que a uno le pasa. Puede no pasarle, pero si le pasa, bienvenido sea, ¿no? Sí, creo que Así, hágale. no, que sí, solamente quería aclarar que no vaya a pensarse que justamente en relación a lo que acaban de comentar Claudia y Jorge, de hecho, si bien esta como sensación así de desamparo que hubo al inicio, nunca fue como un estadio en el que nadie se quedó, ¿no? Creo Claro. que a lo que trataba un poco de graficar era que sí, evidentemente, yo creo que es una verdad de perogrullo decir de que el teatro va a resistir y que va a salir adelante, porque eso va a pasar, eso se sabe, me dejo entender. El arte siempre va a encontrar las maneras, aunque suene cliché decirlo, de florecer, ¿ok? De aparecer. Es imposible aniquilarlo. No ha pasado hace 5 siglos, no va a pasar en el 2020, ¿no? Me dejo entender. Pero tampoco lo que yo sentía era que tampoco había que romantizar el hecho de que estábamos encontrando una forma de hacer teatro. No me refiero a nosotros como grupo, sino en la comunidad teatral mundial, que estaba abriendo una manera de hacer teatro, porque finalmente es la forma que hemos encontrado ahorita, pero es solamente, yo siento que es solo momentánea, no es una forma para quedarse, quisiera creerlo, ¿no? Que probablemente estos lenguajes se van a atravesar, cruzar y todo lo demás, pero nos urge el teatro. Y en efecto, cada ensayo, nosotros hemos tenido, como les decía, 6 meses de ensayo para 4 funciones. Es decir, el trabajo en sí mismo de forja de conocimiento, como bien dice Jorge ahorita, fue larguísimo. Y de hecho, cada ensayo fue esta este descubrir el jardín otra vez, ¿no? Y creo que algo que sí pudimos hacer para Macbeth es dejar que, digamos, así como uno trata de sumar el afuera, eso también se vio reflejado para la obra, ¿no? Esto, vamos a decir, esta tensión, esta angustia, estos fantasmas, estas voces que estos personajes escuchan, que van creando esta locura, dejábamos que se parara de la realidad que estábamos consumiendo en ese momento, que es esta angustia, esta situación que nos carcome, pero que no me carcome a mí, o sea, que tratar de que justamente el teatro era nuevamente mi espacio de asepsia, mi oxígeno. O sea, yo no hubiera podido, y eso lo he dicho muchas veces, no hubiera podido resistir estos meses si el proyecto de Macbeth no me hubiese acompañado. Por más que haya sido como lo decía, como complejo de aceptar que ya no iba a estar en un teatro hermoso, sino que iba a estar en mi casa, la que veo todos los días, pero a pesar de ello, fue
salvador y liberador cada ensayo, cada día, y es gratificante, no les voy a negar, escuchar estos comentarios, porque desde el inicio fue un riesgo en varios aspectos. No sé cómo estará haciendo el teatro virtual o como quieran, el rótulo que quieran ponerle, en el resto de países, pero acá, al menos al inicio, los primeros meses, solían ser obras cortas, entre 15, 20 minutos, por ahí alguna de media hora. Nuestra obra dura hora y cuarto, ¿no? Tendían a ser bastante realistas al hablar del presente, que las obras de alguna manera evidenciaban la tecnología, ¿no? En fin, las obras pasaban, no sé, en una reunión de Zoom, y acá no, acá justamente como gracias, lo han apreciado ustedes, lo han comentado antes, hemos tratado, o sea, en una obra que más teatral que Shakespeare, ¿no? O sea, Claro, digamos, entonces, así ¿de qué es. manera? Y nuestro reto era ese, ¿cómo le exprimimos al teatro a la cámara? O sea, o también un director peruano que nos acompañó, envió un par de ensayos, nos decía eso, ¿no? Yo siento que ustedes están poniendo a la cámara en función de ustedes y no lo que pasa con otras obras, que es el actor se pone a merced de la cámara, ¿no? Y eso fue algo que tratamos constantemente. Entonces, eran un montón de riesgos, tiempo, fondo, formato, código, que ha sido gratificante nuevamente el tiempo, ¿no? Y ahí es donde nuevamente, a pesar de no haber estudiado con Jorge, pero en algo que sí creo es el valor del ensayo, ¿no? Como hablaba con Claudio antes, es una pena que solo hayamos podido tener 4 funciones, pero si estas funciones, estas únicas 4, lograron ser lo que son, es porque estuvimos ensayando 6 meses sin parar, ¿no? Entonces, el espacio de exploración fue vital, ¿no? Eso. Y el actor tiene historia porque ensaya, no porque estrena. Esa es mi postura. Claro. Yo creo que la historia de un actor, de una actriz, es porque ensaya. Y cuanto más ensayó, más historia tiene. Desgraciadamente, este Homo economicus se viene determinando por algunas variables que tienen que ver con cuántas obras hiciste, cuántos espectadores juntaste, cuántas veces has estrenado. Y me parece que en ese lugar estamos desvirtuando la esencia de un arte que se la juega en el momento del ensayo, donde cada actor descubre o no el valor que tiene ese instante, y nosotros aquí estamos poniendo en última instancia en situación que frente a un momento como el que estamos viviendo, hemos necesitado que el arte, que el ensayo nos permita jugárnosla de nuevo, ¿no? Allí donde hemos constatado que el valor del ensayo, aunque sea para 4 funciones, como bien dice Eliana, ha dado una posibilidad que una vez más permite decir que la voluntad ética del arte, opina, la voluntad ética del arte no niega el vacío, lo integra. Esto es lo que quiero decir. No niega el vacío, opina, lo integra. Y si mis actores, mi gente, la gente que trabaja conmigo, no es capaz de integrarlo, pues no escucha lo que yo planteo, no recibe lo que yo estoy planteando y evidentemente necesita estrenar. Tengo que estrenar. Muchos estrenos porque no puedo colocar la crucecita de los estrenos. Pues nadie dice que no hay que estrenar, pero el valor que le vas a dar a cada ensayo va a marcar el valor ético que en última instancia este arte tiene incluido. Estás hablando. Hola, sí, ustedes tienen la palabra. Yo quería decir algo, pero me parece más importante que ustedes hablen. Claudio puede hablar, porque el Trinche ha tenido 50 funciones, no 4, pero no cambió nada, ¿no? Que si hubieran sido 4, hubieran sido 4, ¿no? Que en última instancia no pasa por ahí el problema, ¿no? Donde nos la jugamos es ahí donde nos la jugamos, en la construcción de un algo, ¿no? Tener más funciones nos dio la posibilidad de ensayar más con gente que nos venía a ver. Exactamente. Es eso. Siguen siendo ensayos con público. Cosa que es como sin red, ¿no? Claro. Algo así. Una cosa,
que quiero también mencionarles, antes de que terminemos, porque ya estamos a 4 minutos de terminar, para que entonces aprovechemos estos 4 minutos. Le exprimimos el teatro a la cámara. Me parece que hay algo básico ahí en este aprendizaje. No negamos el vacío, lo integramos, y hay un lugar privilegiado, fundamental, que Jorge también ha insistido mucho en sus clases, que es la técnica. En este caso, pues hombre, la naturaleza del teatro está en el ensayo. En la filosofía de Epicuro se habla de átomos y vacío. Los átomos se conjugan para producir el cuerpo y producir las experiencias sensibles para enfrentar la turbulencia. No niega la turbulencia, tiene que estar en juego con ella. Y por eso entiendo lo de Eliana, pues porque primero tiene que pasar también por un drama y una experiencia que puede llegar a ser incluso hasta aterradora. Y también hay algo que tiene que ver con el fármaco, ¿sí? Un fármaco en su sentido filosófico, en el sentido más antiguo, desde Platón hasta la filosofía atomista, tiene su doble característica de ser veneno o de ser también remedio. Bueno, se nos fue Benjamín. Benjamín todavía está por ahí. No, Benjamín me ha dicho por el chat que tenía mal internet. Bueno. Tenía muy mala señal y que temía que podía llegar a irse y finalmente se fue. Bueno. Entonces, y otra cosa, el jardín es el arte de los umbrales. No es un lugar para permanecer, no es un paraíso. O sea, no podemos confundir el jardín epicúreo, con un paraíso. Es una gran metáfora para la experiencia estética, y que Jorge y su grupo, y Claudio, y Eliana, y las dos actrices, Vera y Eliana, y bueno, Susana, bueno, etcétera, todos y todo el equipo lo ha atravesado y se lo ha retado, porque pues, cuando comenzó la pandemia, claro, el primer grito fue: ¿qué va a ser del teatro? ¿Qué vamos a hacer? Y Jorge también como que tiende a algo que también me simpatizo. El simpatos es también un concepto filosófico. Simpatizo con eso, pues no autocompadecerse. Decir, pobres actores, ahora ha llegado el gran drama económico y el gran drama ontológico del qué hacer. No, sino que está el reto. Y entonces en ese reto encontrarse ya no con hacer teatro filmado, ya no con hacer cine con el teatro, sino realmente arrancarle a la cámara las posibilidades teatrales, hacer un trabajo inverso al cine, un trabajo inverso al performance, etc. Entonces en ese sentido me parece un milagro, ¿sí? Y ver a Macbeth es una subversión, y creo que los más tradicionalistas se van a rascar las pulgas, pero es una subversión porque podemos encontrar la raíz del delirio. Y si bien el delirio de los personajes de Macbeth es un delirio que tiene que ver con el mal, y a eso lo podemos nombrar peste, tal vez el crimen que comete la actriz, que cometen las actrices, es el de haber sido tentados por la angustia, es decir, la angustia de ser, ¿sí? Y de alguna manera haber vencido la angustia, haberla traspasado, da clara cuenta del poder farmacológico del arte. No sé si ustedes quieren decir algo más. No, yo quiero decir que cuando yo estuve por primera vez en Carmen el Viboral, hace ya 20 años, 15 años, no me acuerdo, o sea, de 15 a 20, Camber me dijo: aquí por la mañana entraba la guerrilla y mataba a 3, y por la tarde entraban los paramilitares y mataban 5, y a la noche nosotros hacíamos teatro. Mira, lo recuerdo porque me paseó por el pueblo, y lo que se vivía en aquel momento tenía que ver con esa experiencia. Y bueno, más peste que esa, ¿quieres? ¿No? Más dolor que eso, y más dificultad para vivir que eso. Y sin embargo, aquí estamos, ¿no?
con Carmen Liberal más viva que nunca, con esta reflexión alrededor de lo filosófico que tiene que ver plural con lo humano y con lo artístico, y con un proyecto como el tuyo, como el del Carmen y como Tespis, que está más vivo que nunca y seguirá creciendo. Eso quería decir. Bueno, últimas palabras, no sé, Susana, no sé, ¿alguien más? No, yo agradecer este espacio para hablar de la actividad del teatro desde otro lugar, ¿no? Desde la filosofía, porque el teatro es el escenario donde suceden las cosas. Y bueno, nosotros somos actores, hacemos nuestro oficio y a veces necesitamos de los pensamientos y de las palabras para darnos cuenta qué es lo que hacemos. Así que yo te agradezco este espacio por eso, Ricardo. Bueno, A mí también me gustaría agradecer a todos vosotros y a Claudio que me haya invitado a última hora a este evento, y además me ha dado la oportunidad de poder ver el Macbeth, que yo no lo había podido ver, y me he quedado impactada, maravillada, y nada, dar las gracias y decir que, bueno, que como actriz en formación también, y bueno, muy curiosa por los diferentes lenguajes artísticos que yo soy, creo que también que hay que pasar esa angustia primera, por decirlo así, como decía Eliana, pero que me ha encantado lo que ha dicho de estar del actor no al servicio de la cámara, sino la cámara al servicio del actor, porque creo que una vez pasada ese primer estadio de angustia, hay otras maneras de explorar nuestro cuerpo, aunque sea en la soledad también a veces, y al servicio de la cámara también. Entonces, y poniendo la cámara a nuestro servicio, quería decir. Y creo que eso se ha mostrado muy bien en el Macbeth, porque el cuerpo se puede ver de otra manera, de otras maneras. Y nada, pues muchísimas gracias desde Madrid. gracias a ustedes. El, Tejido Abierto Perú, en nombre de mis compañeras, Rocío, Vera, Daniel, Sam. Gracias también por permitirme compartir con el resto de Tejido Abierto, que no los había podido conocer, ha sido bastante importante. Y de pronto poder verbalizar y compartir estas reflexiones que creo que tenemos todos ahorita, ¿no? Y nada, y de alguna manera que el teatro siga siendo ese jardín que pueda ayudarnos a que lo digital siga siendo lo menos parasitario posible en nuestras vidas, ¿no? Si ya lo digital y las herramientas estaban consumiéndonos, ahora tener que ejercer nuestra profesión desde ahí, yo siento que es algo que tenemos que ir ahí poniéndole, ir combatiendo, pero a la vez dándole el espacio para que florezca y seguir rogando para que, así como se siguen abriendo bares, restaurantes y gimnasios, por favor, abran los teatros. Eso, nada más. bueno, Empédocles, el filósofo presocrático, mantiene una tensión de opuestos, como lo hacía Heráclito también, y en esa tensión de opuestos pues estaría Neikos, que es lo que separa, y estaría también la filía o el amor, que es lo que une. Y ese combate es un torbellino, es un remolino, es como el torbellino de un huracán. Y finalmente recuerdo a Heidegger cuando decía que la pregunta por la técnica no era una pregunta técnica, era una pregunta ontológica, es decir, por el modo de ser, ¿sí? Lo que revela es el ser de cada uno de ustedes, ¿sí? Ser con el ente, ¿no? Eso es lo que decimos. Sí. Al integrar la técnica, también vencemos la separación entre naturaleza y técnica. Si la técnica nos ofrece dificultades es porque nosotros somos la dificultad, no es la técnica sino nosotros. Entonces ahí está el problema, ¿sí? Quisiera volverlos a invitar al foro anual de filosofía Estoa y a muchas otras actividades. La palabra Estoa significa puerta, portón. Justamente la Estoa se fundó allá en la antigua Roma, se fundó después de una masacre, y cuando mencionas la turbulencia política en la que estamos inmersos todavía en Colombia, estamos inmersos en este momento,
en una guerra civil muy fuerte, porque la muerte de líderes sociales es el pan incomible de cada día. El reto de nosotros es poder pasar ese umbral aquí en Colombia, donde realmente estamos en un drama social bastante agudo. Peste y jardín es eso, ¿cierto? Saber enfrentar la peste en un jardín que no es un paraíso, es un lugar para el reto, porque si la planta crece o si la flor estalla, es porque también hemos hecho un esfuerzo. Y ese es el polemos también, finalmente, que mencionaba de cierta manera Jorge, el combate, que es una palabra también griega, y finalmente el gozo, la beatitud, que la encontramos en estos momentos en que la obra se suelta y logra alcanzar su fruto. Entonces los felicito a ustedes del corazón. Gracias por estar en Stoa y seguro que nos volveremos a ver. Esto va a quedar grabado para que también lo compartan. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Seguimos hablando. Gracias a todas, a todos. Fue un placer. Fue un placer. Bueno, chao.